Buenas noches, Dios te bendiga. Un placer volvernos a reunir para poder compartir la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a seguir estudiando un poquito el libro de Primera Crónicas en el Antiguo Testamento, y en esta noche vamos a ver el capítulo 27, que relata ya el final del reinado de David. David ya está preparando toda la nación para su sucesión. Él está muy anciano, está dejando el reinado en manos de su hijo Salomón, que ha sido elegido por Dios y que finalmente va a completar esta tarea tan importante para David y para la nación de Israel, que era construir finalmente el templo de Dios. Esto ha quedado en manos de su hijo Salomón por decisión de Dios. Dios no le permite a David construir el templo y finalmente es su hijo quien lo va a hacer. Pero el cronista en estos últimos capítulos del libro de Primera Crónicas lo que hace es relatar el orden de la nación y cómo David tenía ordenada toda la nación y cómo finalmente detalla todas las cosas en los distintos órdenes y las distintas áreas de la nación, para finalmente entregar el poder a su hijo y que su hijo no tenga ningún tipo de dificultades, dejando todas las cosas en orden. Y de hecho el mensaje de esta noche se llama La casa en orden. Vamos a ver en el capítulo 27, yo voy a dar lectura a algunas partes. De esto es el cronista quien está relatando el orden de las distintas áreas del gobierno de David, y vamos a sacar algunas conclusiones trayéndolas a nuestra vida espiritual respecto de la necesidad del orden en distintos aspectos de nuestra vida, en relación o en comparación cómo está ordenada la nación de Israel. Lo primero que ordena David es el tema espiritual, el orden del culto en la nación. Hay varios capítulos que hablan de cómo deja ordenado todo lo que concierne a la adoración a Dios, y finalmente va a centrarse en este capítulo 27 en cuestiones de defensa, cuestiones del ejército, en las relaciones sociales dentro de la nación, y finalmente el manejo de la economía, sus negocios, los negocios de la nación, de cómo tenían que estar ordenados. Así que, dicho lo cual, esto es importante porque, en definitiva, si uno tiene la casa en orden, finalmente puede estar en paz, puede tener tranquilidad, y finalmente la prosperidad en términos de todo lo que implica no solamente la prosperidad económica, sino vivir una vida próspera en términos de desarrollarse personalmente, ¿no? Así que si vamos leyendo algunos de los versículos nos vamos a ir dando cuenta. El primero que quiero dar lectura es el capítulo 27, el versículo 1. Dice: la siguiente lista corresponde a los jefes patriarcales y a los comandantes de miles y de cientos de soldados y a los oficiales de las divisiones militares de Israel. Cada división constaba de 24.000 hombres y se turnaban cada mes durante todo el año para prestar servicios al rey. Y después relata cómo estaba ordenado todo el servicio militar y todo el servicio de defensa de la nación. Después, en el versículo 16, habla de los jefes de las grandes familias, de lo que se llama las tribus de Israel. Dice: los siguientes fueron los jefes de las tribus de Israel, de Rubén, y van nombrando así, y así cada una de las tribus. Y después, a partir del versículo 25, dice los encargados, o los superintendentes, o los mayordomos, o los gerentes de las distintas áreas. Y dice: el encargado de los tesoros del rey era tal y tal, y había un encargado de las bodegas, y había un encargado del ganado, y otro de la parte agrícola, y así los distintos administradores de las distintas áreas. Así que finalmente 3 áreas que podemos poner en comparación con nuestra vida, que David tiene en orden, su casa en orden, que básicamente es su sistema de defensa, sus relaciones sociales y finalmente sus negocios. En el primer punto vemos que él deja en orden todo su sistema de defensa, y cuando eso lo llevamos a nuestra vida espiritual, esto nos habla uno puede pensar cuáles son nuestros sistemas de defensa, ¿no? Nuestros sistemas de defensas espirituales, y claramente eso está relacionado con nuestras disciplinas espirituales. Difícilmente un cristiano, una persona que sigue a Dios, pueda estar con sus defensas altas espirituales si no tiene costumbre o no tiene sus disciplinas espirituales
bien afiladas, por así decirlo. Es difícil pensar en una vida de victoria espiritual sin oración, es difícil pensar en una vida espiritual de victoria sin lectura de la palabra de Dios, sin congregar, sin vivir la vida en comunidad, sin vivir una vida de oración a Dios, una vida de abandono del pecado para seguir los propósitos de Dios. Así que es muy importante tener en cuenta esto de tener en orden nuestro sistema de defensa, llevado al plano espiritual, nuestras disciplinas espirituales. También, por otro lado, él ordena las relaciones sociales, ¿no?, de la nación, vinculando a cada una de las grandes familias que integraban la nación de Israel. Y esto nos habla de tener, cuando uno habla de relaciones en orden, habla de tener relaciones sanas, relaciones con buenas compañías, relaciones no tóxicas, relaciones que nos proyecten, que nos abran la cabeza, que nos permitan crecer como personas, pero fundamentalmente relaciones que nos acerquen más y más a Dios. Yo recuerdo cuando era muy joven, en una oportunidad tuve un maestro de Biblia que me decía, bueno, tu verdadero amigo es aquel que te acerca a Dios, aquel que está cerca tuyo y te está alejando de Dios, ese no es tu verdadero amigo. Así que es muy importante tener nuestras relaciones sociales en orden, relaciones sanas, relaciones no tóxicas, relaciones que nos amplíen como personas, que nos construyan como personas, que nos sumen como personas y por sobre todo compañías que nos acerquen a Dios, buenas compañías que nos acerquen a Dios. Finalmente, David también nos relata acá el cronista que David tiene en orden sus negocios, la economía de la nación, teniendo administradores capaces en cada una de las distintas áreas de la economía de la nación, los negocios, la mayordomía. Y esto es muy importante porque esto lo podemos pensar en los términos que lo pensaba David. David había sido muy consciente que todo lo que tenía él como rey, todo lo que tenía la nación, no había sido fruto de sus logros personales, sino que había sido dado por Dios. Con lo cual él tenía muy en claro que lo que estaba administrando eran bienes de Dios. Y las personas que él puso a administrar los bienes de la nación eran personas que entendían el concepto de la mayordomía. No se creían dueños de lo que tenían, sino lo que estaban haciendo eran con plena conciencia de que todo lo que tenían lo habían recibido de Dios, lo administraban de la mejor manera. Y esa es la manera en que los hijos de Dios debemos administrar nuestros bienes, nuestras riquezas y las cosas que tenemos. Con el concepto de mayordomía, lo que tenemos ha sido recibido por Dios. De esta manera la casa está en orden y uno puede disfrutar de paz. Cuando la casa está en orden puede disfrutar de paz, puede disfrutar de tranquilidad y puede disfrutar de una prosperidad personal en los términos de todo lo que implica crecer y sentirse realizado personalmente. Recordad, la casa en orden significa sistema de defensa en orden, nuestras disciplinas espirituales, relaciones sociales en orden, nuestras relaciones sanas, nuestras relaciones que nos acerquen a Dios y nuestros negocios en orden, con un concepto de mayordomía, considerando que todo lo que tenemos le pertenece a nuestro Dios. Ojalá que puedas pensar en estos conceptos, los puedas abrazar, los puedas repensar para tu vida y esto pueda ser algo que te ilumine y te permita vivir más cerca de Dios. Que Dios te bendiga y que pases muy linda noche.